Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes con todos. Sean bienvenidos nuevamente a una exposición del capítulo estudiantil AAPG de la Universidad Central del Ecuador, la Escuela Politécnica Nacional y la Escuela Superior del Litoral. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Galo Fernando Albán Soria. El ingeniero es graduado de la Universidad Central del Ecuador y posee un magíster en manejo de recursos naturales de la Universidad Técnica del Norte. Es consultor en temas ambientales y geológicos. Además, fue consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Ha participado también como expositor en congresos interamericanos organizados por las Asociaciones Americanas de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central. Les recordamos a todos nuestros participantes que para disfrutar de esta exposición se les recomienda apagar los micrófonos y las cámaras. Además de todo eso, vamos a tener, si es que desean adquirir el certificado de este evento, pueden comunicarse con cualquiera de los capítulos. Sin más, damos paso al ingeniero Galo Albán. Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero Galo, ¿me escucha? ¿Me puede escuchar? Buenas tardes con todos. Sebastián, ¿me indica si es que me están escuchando, por favor? Sí, ingeniero, en este momento ya le estamos escuchando. Por favor, adelante. Ingeniero, sí me logra No tengo escuchar. retorno, así es que a veces nos falla la tecnología, pero entiendo que Sebastián ya les realizó la presentación. Bueno, buenas tardes con todos. Les agradezco por su presencia. De igual forma, agradezco a los muchachos del capítulo de la facultad que han organizado esta serie de conversatorios sobre diferentes temas y está bien ir cada vez más ampliando el conocimiento. Hoy más que nunca el conocimiento debe ser transversal y eso nos obliga a repensar en nuestra forma de ser docentes, pero también en la forma de ser estudiantes. Voy a cerrar la cámara nada más. Bueno, me han pedido los muchachos que les exponga un tema sobre los problemas ambientales asociados a la minería metálica en el Ecuador. Ustedes pueden ver ahí dos fotos. En el momento que te diga Sebastián, le pasas, por favor. Dos fotos. Dos fotos de dos realidades distintas. Fruta del Norte, ¿sí? Con todo el desarrollo tecnológico que lo tienen,
un proyecto emblemático, que no por aquello deja de tener problemas. Y a su derecha, una foto de lo que es los condominios en Nambija. Actividad que está legalizada hace algunos años. Tienen todos los documentos legales aprobados, pero sin embargo ustedes ven que se mantiene una minería no técnica. En primer plano ustedes pueden ver que está el basurero, y es obvio, en el plan de manejo ambiental se pide que a los concesionarios tengan manejo de residuos. Sin embargo, no existe recolección de basura diferenciada en Nambija. Entonces, 3 tachos para 3 residuos que normalmente lo piden en el plan de manejo ambiental, nos demuestra que en algunas ocasiones no estamos apegados a la realidad. Y esto es aquello, es una muestra. Sí, usted tiene los 3 basureros y está cumpliendo con el plan de manejo ambiental. Pero la realidad es muy diferente. La siguiente, por favor. Bueno, solamente para tener una idea de los conflictos mineros en América Latina y el Caribe al 2013. Ustedes pueden ver que en Ecuador tenemos 7. ¿Sí? Chile, que es un país con historia minera, tiene 33. Colombia, con una realidad media parecida a nosotros, pese a que para el 2013 todavía tenía fuerzas irregulares actuando en su país, 12 conflictos. Costa Rica, que para muchos es un ejemplo a seguir, quienes están por el lado de la conservación per se, siempre ponen como modelo a Costa Rica. Sin embargo, Costa Rica tiene 2 conflictos. México, que es un país también que tiene una larga data, igual que el Perú, podemos ver que tienen conflictos mineros. Obviamente, estos a lo largo del tiempo se han ido incrementando. La siguiente, por favor. ¿Cómo voy a enfocar yo mi charla? Insisto, esto es un punto de vista de Galo Albán, que obviamente entra al debate. Es la visión de quien considera que los recursos deben ser aprovechados racionalmente. Entonces, en ese sentido, como digo, se abre un debate que deberíamos tenerlo siempre a nivel de universidad, de universidades y de comunidad, que es lo que nos ha faltado. Siempre vamos a tener conflictos socioambientales mineros. Unos visibilizados, otros no visibilizados, pero que están ahí. Unos están latentes, otros han perdido vigencia por las situaciones actuales que atravesamos, porque existen problemas internos, ¿sí? A nivel de comunidades, parte de la comunidad a favor de un proyecto, parte de la comunidad en contra del proyecto, problemas ambientales externos. Hay que reconocer que más de una vez hay presencia en ciertos sectores donde se da actividad minera de personas que no son lugareñas, pero que obviamente tienen una postura muy respetable que no comparto y que están haciendo presencia en los sectores. Hay que asumir que la política pública en minería ilegal no ha funcionado. Se han realizado, me parece que en los últimos meses del 2020, al menos 200 operativos de minería ilegal. Es decir, nos demuestra que pese a toda la pandemia que tenemos, la actividad ilegal sigue, y sumado a un problema más este momento. Ustedes saben que las fuerzas del orden están dedicadas también a brindar protección en las áreas urbanas. Sin embargo, según Larcón,
hay sobre como 200 o 128 operativos realizados en el sector de minería ilegal. Y ese es un problema que no lo hemos podido solucionar. La minería ilegal no se elabora por decreto. Está asociado a problemas de pobreza, de desempleo, problemas también de extorsión, por supuesto que sí. Pero es un problema que lo tenemos y lo tenemos que asumir. Y es un reto. Las posiciones se han ido radicalizando. Los defensores, como así se denomina, de la naturaleza, y obviamente una comunidad, sectores que claramente han manifestado su apego y su disponibilidad a la explotación de los recursos naturales. Quizás el mejor ejemplo de aquello es Camilo Ponce Enríquez en la provincia de La Suay, ante la propuesta del actual prefecto Yacu Pérez de realizar una consulta sobre la minería en el Azuay. Camilo Ponce Enríquez dijo: entonces nosotros nos separamos del Azuay. Es un ejemplo de cómo se han ido radicalizando las posiciones. Tenemos escenarios, yo he mencionado los más importantes. Obviamente las visiones socioculturales y ambientales son diferentes. Tenemos un país pluricultural, multiétnico, y eso también implica una visión desde su contexto sociocultural. Hay una marcada tendencia de la juventud, yo diría en muchos casos por desconocimiento y descontextualización, de oposición radical a proyectos mineros. No tenemos una política de Estado sobre el sector minero, y eso hay que ser claro. Si tenemos visiones políticas gubernamentales de quien está al momento dirigiendo el país. Yo les invito a la reflexión a muchos de ustedes. ¿Qué pasaría si en el 2021 el candidato Yacu Pérez llega a ser presidente de la República del Ecuador? Ustedes saben la postura del prefecto, es un activista de muchos años, hay que reconocerlo, pero eso tiene unas implicaciones muy difíciles de preverlas. Hay intereses, las empresas tienen un interés económico, por supuesto. Decir lo que no sería faltar a la verdad. Y creo que es hora de ser objetivos y mi planteamiento es objetivo. Como les dije, es un tema para debate que muchos pueden estar de acuerdo y otros no. La otra visión es la preservación del territorio y del ambiente, que se han arrolado varias ONGs, varios movimientos sociales, tanto mestizos como indígenas, bajo este concepto de preservación del ambiente. El otro concepto es el jurídico. Todos conocemos que en la Constitución del 2008 se decretan ya los derechos de la naturaleza. Y eso tiene una connotación, unas implicaciones, ¿no? Los juristas respecto a aquello también tienen diferentes posiciones. Pero está consagrado, es decir, nos guste o no nos guste, está en la Constitución de la República del Ecuador. De igual forma, el 4 de febrero del 2018 se realizó una consulta popular. La pregunta, obviamente una gran mayoría de votación votó a favor del sí. Es la única pregunta que yo voté no. Pero obviamente está ahí. Es decir, no podemos desconocer. En términos jurídicos, las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen. Existen convenios internacionales, yo he mencionado nada más el de la Organización Internacional del Trabajo, donde que naturalmente da protección a los pueblos ancestrales. Y ese creo que es un punto fundamental en la comunicación. Porque bajo la percepción de quien expone, es que los procesos
de consulta previa con las comunidades han sido débiles, o muy débiles. Nos hemos centrado en lo que manda la normativa respecto a la consulta previa. Se han instalado las mesas de participación, se han hecho las presentaciones, pero no hemos llegado con un mensaje a la comunidad. Si es más de una vez lo que se ha hecho es por cumplir. Y eso hay que reconocerlo. Sí, no está mal reconocerlo aquello. Tanto las empresas como las consultoras. Y esto en gran parte ha contribuido a que los problemas más de una vez vayan saliendo de contexto y tomen otros rumbos, incluso con pérdidas de vidas humanas. Una distorsión, bajo mi concepto, de ciertas ONGs que, obviamente, por su visión, su fundamento, como les digo, es muy respetable, no lo comparto, es de protección per se del ambiente, protección per se del ecosistema, protección de los pueblos, de acuerdo, yo estoy de acuerdo que los pueblos debemos proteger y somos ricos también por ser pluriculturales, pluriétnicos. En la academia se ha generado también, yo diría hasta cierto punto, una polarización. Quienes estamos por la explotación racional de los recursos naturales y quienes están abiertamente opuestos al sector minero, dentro de la misma academia. Entonces yo creo que la academia debería, o deberíamos, al ser docente, salir y debatir el tema. Sí, no es un tema que nos sea ajeno o extraño, y no porque yo sea biólogo, o porque yo sea abogado, o porque yo sea economista, no me interesa el tema minero. El tema minero tiene que ser, dentro de la academia, contextualizado. Porque resulta que hoy que estamos en este aparato de teletrabajo, los minerales se vuelven más importantes que antes. Incluso para cambiar el modelo e irnos a la generación hidroeléctrica, necesitamos minerales, pues. Las centrales hidroeléctricas se construyen con cemento, con caliza, con hierro, con piedra. Las casas de máquinas se construyen con hierro, con cobre. La conducción eléctrica es a través de claves de cobre. La computadora nuestra es gran parte de minerales. Entonces, la academia, creo que debemos ser objetivos y dar respuestas y no solamente quedarnos en un diagnóstico de decir no a la minería, o los otros grupos que decimos sí a la minería responsablemente, que también nos ha faltado fuerza. Los actores políticos, varios son los personajes en la historia del país, en la historia reciente, que se han utilizado una plataforma antiminera, incluso como plataforma política, hay que decirlo con su nombre. Entonces, claro, como les mencionaba a ustedes, hay una juventud que realmente aplaude la conservación, sí, pero no regresamos a ver de dónde vienen los recursos que estamos utilizando. La visión gubernamental, de insistir que no hablamos de una visión de Estado porque no la tenemos, es el Producto Interno Bruto, es decir, ante la caída del precio del barril de petróleo, aparece un commodity que son los minerales. Y claro, es una fuente de ingreso, regalías anticipadas que incluso ya se las ha tenido, que mejorarían las arcas fiscales bastante deterioradas y más aún en estos momentos. Un desarrollo local, que también otros problemas que se tiene es que el Estado es ausente principalmente en los sectores distantes donde se da actividad de minería ilegal. Entonces la empresa o las empresas podrían asociarse al desarrollo local y la generación de empleo, que es lo que en este momento más se pide, ¿no? Creo que se está hablando de alrededor de 500,000 desempleados en lo que va de la pandemia.
con proyecciones a que llegue a 1 millón de desempleados a finales del año. Es decir, una de las alternativas es la minería. Siguiente, por favor. Me he topado un par de casos simplemente para poner como ejemplos del escenario que nos está pasando. Es lo que nos pasa en Esmeraldas, en San Lorenzo, pero también en Eloy Alfaro, donde que pese a la actividad restringida que ha estado en estos meses, marzo y abril, que estuvo mucho más fuerte los semáforos rojos, se seguía realizando actividad minera. Y obviamente hay una denuncia de contaminación por mercurio, porque creo que la mayoría sabemos que el minero artesanal y pequeño, artesanal y minero ilegal, utiliza mercurio. Entonces ahí están, obviamente, los ríos que han sido contaminados y el conflicto, una vez más, que va a existir entre las diferentes posiciones. Les puse un dato ahí que se está hablando de que un sueldo en el sector minero informal en la zona de San Lorenzo, de Eloy Alfaro, está en el orden de $1,200. Para este año, para el abril de este año, se está hablando que existían solamente en San Lorenzo 50 frentes de mina, a 12 personas y una retroexcavadora. Sí, estamos hablando de alrededor de 600 personas que están trabajando. Se da un caso muy particular, el minero deja de ser un autominero o un minero artesanal, más bien para pasar a depender de organizaciones muy grandes que lucran del negocio de la minería. Las Fuerzas Armadas realizaron un operativo en mayo de este año en Selva Alegre. Y claro, no pudieron detener a nadie porque nadie estuvo trabajando. Son poblaciones tan distantes que hay que considerar que cuando llega el ejército o llega la marina, obviamente se suspenden las actividades. Es por aquello que realmente el número de detenidos en estos operativos es muy bajo. Se puede ver, no podemos ocultar el destrozo que existe en la selva. Podemos ver claramente en la foto, es una evidencia que no, como digo, no podemos decirla que no existe. Son hectáreas de hectáreas que entra la maquinaria, destroza la selva, mueve el material, extrae el mineral, no hay reconformación, no hay nada. Es el problema de la minería ilegal, pero existe. La siguiente, por favor. Este es uno de los casos que ha sido muy emblemáticos, que ha sido de dominio público, mucho tiempo estuvo en primera plana en los medios de comunicación. La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. El proyecto IMBA, que tenía 19.220 hectáreas, de pronto apareció invadido un sector, alrededor de 300, 400 hectáreas, otros hablan de 900 hectáreas, tenía una concesión minera. Ahí el dilema de la minería ilegal. 10.000 personas se hablaba de que estuvieron en su época de auge en la Merced de Buenos Aires. Para desalojar a los mineros, si más no me equivoco, se necesitaron alrededor de 2.000 efectivos entre policías y militares. Lo que les decía, hoy no podemos tener esa cantidad para estar custodiando todos los problemas de minería ilegal que se dan tanto en el sur del país, en la Amazonía Centro, Napo, Pastaza, que tampoco está exenta, y la minería en el sur que ha sido histórica. Y ahí viene un problema social que les decía a ustedes, que hay que verle las aristas, porque eso tiene varias aristas.
Un grupo de mineros pide que se les entregue la concesión de 300 hectáreas. Incluso ya ponen el nombre, ¿no? Le denominan IMBA 2. Hicieron varios plantones, tanto en Ibarra como en Quito, exigiendo, una vez más, la Constitución nuestra también nos da una garantía hacia el trabajo. Pues por eso les digo, hay varias aristas que hay que considerar cuando hablamos de minería ilegal. No estoy a favor de la minería ilegal, espero que no se me entienda de esa manera, pero hay que tratarla. Se le ha intentado tratar, hay una diapositiva posterior, pero no hemos logrado superarla. Como les mencionaba, pese a que existen restricciones por la pandemia del COVID, en la Merced de Buenos Aires siguen trabajando. En mayo se realizó un nuevo desalojo, pero obviamente estamos jugando al gato y al ratón. Siguiente, por favor. Aquí está otro de los conflictos, San Carlos Pananza, el campamento La Esperanza fue atacado violentamente con tacos de dinamita, disparos de armas. Se muestra claramente en la foto que fue incinerado el campamento, está un auto quemado. ¿A quiénes responsabiliza la empresa? Obviamente a sectores contrarios a la minería. Pese a que el proyecto tuvo una paralización por oposición del pueblo shuar y achuar desde el 2006. Pero han sido sucesivamente los ataques recurrentes. Eso implica que además de poner en riesgo la infraestructura, se pone en riesgo también al personal que labora. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Nosotros como geólogos, más de una vez, estamos en primera línea utilizando el término muy actual, porque somos los que estamos al frente de las actividades en el campo. Y puede darse un enfrentamiento ya no solamente con las fuerzas del orden o con seguridad, sino con las personas que están trabajando. Esto pasó hace algunos años en el proyecto Palo Quemado con Yica en Imbabura, donde que se destruyó el material que habían recopilado en las campañas los geólogos, se destruyó herramientas, equipos, maquinarias. Es decir, esto es una historia que no es nueva. La siguiente, por favor. Este es el conflicto de Mirador, de igual forma está toda una cronología de cómo el conflicto se da, comunidad, fuerzas vivas, autoridades locales, autoridades nacionales. El uno va a acusar al uno, la empresa va a acusar que los comuneros, que la gente que llegó es agresiva, la comunidad va a reaccionar y va a decir, no, los agresivos son ellos porque ellos tienen las armas de fuego y además tienen el poder político que está respaldándoles. Y esto es un problema que incluso ha generado ya fallecidos. La compra de la tierra siempre va a tener un valor afectivo muy grande en pueblos y nacionales indígenas. Es decir, su patrimonio como territorio, como suelo, tiene un valor mucho más alto que el nuestro como mestizos. Y eso también hay que entenderlo dentro de la cosmovisión. Porque es diferente la cosmovisión nuestra, que coge y vende un terreno, a tener un patrimonio per se comunitario o individual de las comunidades indígenas. Síguele, por favor. Está, como les digo, en el 2011 se da una denuncia porque resulta que los operadores de justicia fallaron a los indígenas, me parece que son 3 indígenas que estaban presos, y les dan la libertad. Y obviamente denuncian que hay presiones de ciertos
elementos del gobierno central hacia quien falló a favor de los indígenas y obviamente se va la disputa al plano jurídico. 2014, 2016, incluido el 2019. Incluido en abril de este año, los indígenas Shuar y Achuar de la Cordillera del Cóndor insisten que el territorio debe ser libre de extracción, ya con los proyectos emblemáticos en pleno desarrollo. ¿Sí? Tampoco nos garantiza la viabilidad del proyecto porque ya está implantado. Eso hay que tenerlo presente. Sígale, por favor. Resistencia indígena, mencionaba ustedes que en gran parte se han abanderado los movimientos indígenas o sectores del movimiento indígena, porque también hay sectores que sí están de acuerdo. Y aquello ha llevado a que en un marco de juridicidad que es discutible, los pueblos y nacionalidades, en este caso los Shuar Arutan, ni siquiera quieren consulta. ¿Sí? Dicen no. Nosotros no queremos minería. Consulta a nivel país, no queremos. Es el otro caso que ha llevado Pérez de irse a la consulta. Ya se ha planteado demandas a nivel internacional, como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuerden ustedes que como Estado ya perdimos en un juicio que fue el caso de Sarayaku, que fue por exploración petrolera, pero ya se han sentado precedentes. Entonces, Sarayaku, el Estado como tal tuvo que resarcir y pedir disculpas públicas. ¿Sí? Ya hay un precedente jurídico respecto a demandas internacionales. Síguele, por favor. Ustedes pueden ver claramente en los mapas que es obvio, pues, es decir, las concesiones mineras se superponen a los territorios étnicos. Y ahí es el problema se ve bajo la percepción mía agudizado. Al no tener una comunicación efectiva, al no haber podido llegar con una comunicación efectiva hacia el sector indígena, hacia los pueblos ancestrales nuestros, se da un conflicto. Si nos vamos al norte, que es la diapositiva izquierda, claro, están todos desde los Cayapas en la zona de Esmeraldas, obviamente Anatabuelas, Imbayas y todo en la parte de Imbabura, sumado a afrodescendientes también. En la diapositiva derecha están los del sur del país, Shuar, Achuar, Quichuas. ¿Sí? La OIDT, la Organización Internacional del Trabajo, dice que el derecho a la consulta es un derecho humano de titularidad colectiva con alcance específico para pueblos indígenas. Forma parte de los derechos colectivos. Ese es un punto que siempre habrá que considerar dentro del marco jurídico. Existen convenios, tratados internacionales, que pese a que el Ecuador hipotéticamente no fuera suscriptor del mismo, es de cumplimiento cuando se está hablando de derechos humanos y más aún de pueblos indígenas. La parte legal, nos guste o no nos guste, es un pilar sobre el cual hay que desarrollar también la actividad minera, considerando estos convenios internacionales. Síguele, por favor. Lamentablemente está cortada las diapositivas en la parte inferior. Esta es una cronología igual de la consulta popular impulsada por Carlos Pérez Guatambel, desde activista político hasta prefecto.
Entonces, en marzo del 2019, ustedes saben que se dio una consulta popular en la que ganó ampliamente el sí. En la famosa pregunta, ¿está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Hacia una inseguridad jurídica? ¿Regresión de derechos? Es un tema que se debe analizar no solamente desde el ámbito político, jurídico, sino también desde el ámbito técnico. En septiembre de 2019, la Corte Constitucional le niega una nueva consulta que esa quería hacerle ya a nivel de Azuay. ¿Sí? En febrero del 2020 vuelve a negarse la Corte Constitucional porque dice que es una pregunta compuesta y comporta un efecto retroactivo que afecta a la seguridad jurídica. Sin embargo, en agosto, en este mes del 2020, vuelve a plantear otra pregunta, ¿no? Esta dice, ¿usted está de acuerdo con la prohibición sin excepción de actividades de minería metálica artesanal pequeña, mediana y a gran escala en el área de bosque y vegetación protectora de los ríos, Tarqui y Anuncay, ubicada en el Cantón Cuenca? Entonces, hay que reconocerlos. A los activistas son muy convencidos de lo que están haciendo. Lo que más de una vez quienes proponemos el desarrollo racional, explotación de los recursos naturales, no lo hacemos. Siguiente, por favor. En Imbabura igual existen conflictos, ¿sí? Un grupo de comuneros de tanto de Lita, La Carolina, Huactal, Gijón y Camaño están persiguiendo que se realice una consulta popular. Obviamente en derecho se sienta jurisprudencia y ya se sentó jurisprudencia. Además de que es criterio de abogados y abogados la pertinencia o no de las preguntas. Nuestros proyectos emblemáticos están en el norte del país y para desarrollarse hay que superar los conflictos. Siguiente, por favor. En el 2017, el Arcón emprendió un proceso de regularización a los mineros. Se regularizaron 640 labores mineras, como consta en la diapositiva. Pero el problema no terminó. Es decir, se legalizaron un número de labores mineras y el 2017 incluso estamos hablando de que la actividad minera informal era más hacia el sur y algo en Napo. Fines del 2017 comienza en el norte la actividad de minería ilegal, varios sitios. La Merced de Buenos Aires, como les digo, es el ejemplo en la zona de Ibarra, pero tenemos Monte Olivo en el Carchi, tenemos en Mira, ¿sí? Varios frentes donde que se está generando minería ilegal. Entonces se regularizó, sí, como les mencionaba. Hay que tener presente, debemos dar una alternativa, el gobierno, la universidad, la comunidad, los gobiernos autónomos centralizados, debemos tener una respuesta ante la minería ilegal. Siguiente, por favor. Una de las banderas de lucha siempre ha sido que las concesiones mineras se dan en áreas protegidas. Ustedes pueden ver en el mapa de la izquierda que la reserva Cotacachi-Cayapas no ha sido topada por las concesiones mineras. Están en el límite, sí, que es zona de amortiguamiento, también hay que decirlo que sí, zona de amortiguamiento. Por precepto legal no podemos concesionar en áreas protegidas. Pero obviamente hay un concepto de los biólogos, no soy biólogo, que se habla de los corredores. Entonces el argumento es que los corredores biológicos
no se centran dentro de la delimitación de la reserva, de las reservas protegidas. Y es entendible también el criterio. Por eso es que yo os digo, hay que abrir el debate. Debemos debatir. En la derecha ustedes pueden ver un mapa que está con las áreas protegidas y obviamente las zonas concesionadas. Hay también que entender algo. La naturaleza, que es tan sabia, puso más de una alteración mineral en una zona de bosque esplendoroso. Nadie, ningún ser humano lo decidió así. Lo decidió la naturaleza. Y eso hay que entenderlo. Las anomalías metálicas están en condiciones geológicas muy especiales, pero también la geología va muy de la mano con la ecología. No podemos quitarle al uno para darle al otro. Tienen que ir de la mano. El desarrollo de los ecosistemas también tiene un fundamento geológico. No podemos mover ni el bosque, ni podemos mover el yacimiento. Los dos coexisten en una naturaleza que fue diseñada de esa manera. La siguiente, por favor. Bueno, está bastante distorsionado la diapositiva, pero aquí lo que les ponía son los artículos más interesantes de la Constitución de la República del Ecuador, donde que en el artículo 10 se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Sí, ya está. Pero esto hay que aclarar. Esto funciona dentro de la legalidad. La ilegalidad, por su propio nombre, no va a respetar este principio. El artículo 71 habla de la naturaleza, la Pachamama, que tiene el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales. Sí, es una parte declarativa muy buena, muy buena. Hemos sido considerados en ese punto por varios países, varias fundaciones, varias ONG como la vanguardia en la preservación del ecosistema. Sí, pero también hay que aterrizarle ya cómo y cuándo funciona y hacia dónde vamos como país. En el artículo 10, que igual que se mencionaba, ¿no es cierto? La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que reconozca la Constitución. Yo escuchaba algún debate en los que hablaban expertos, abogados, jurisconsultos y decían que si un ente tiene derechos, también tiene obligaciones. Entonces, es un debate que igual debería realizarse. La siguiente, por favor. Bueno, este es ya un aporte de la experiencia que se ha tenido, las causas y los problemas del conflicto. Yo les mencionaba a ustedes que hay zonas alejadas, el mismo San Lorenzo que les mencionaba, el mismo Eloy Alfaro, toda la zona de frontera norte, la zona de los Cayapa, la zona de La Bonita, que también se explota oro. Es débil la estructura del Estado y hay que reconocerla. Igual al sur. En el sur, más de una vez que se ha caminado por ahí, el Estado es el ejército ecuatoriano, porque ellos siempre tuvieron presencia, bueno, a raíz del 49 han tenido presencia en el sector. Entonces es una débil estructura del Estado. Por los años de 1960 se hablaba de las fronteras vivas. Se colonizaron varias zonas y todo aquello, que es un proceso asociado. Pero el Estado como tal sigue siendo débil. En pueblos de frontera petrolero, Nuevo Rocafuerte,
¿Cuál es la presencia del Estado? Petroamazonas, Petroecuador. La población alega que no tiene beneficios locales. Y siempre se pone de ejemplo lo que pasa con el petróleo. La gente que está contraria a la explotación de recursos naturales siempre pone de ejemplo, ¿cierto? Ahí está la Amazonía, 40 años de explotación, la Amazonía que ha recibido, no ha recibido nada, solamente se ha llevado la riqueza. Y claro, eso la población local cala en su discurso. Habrá que hacer otros análisis también de por qué no se ha invertido, cómo se ha invertido el dinero, qué calidad de gasto ha habido. Pero a la población local lo que palpa es que no ha existido un desarrollo local asociado a su riqueza y existe desconfianza. Este es un punto difícil porque al perder la confianza, los procesos de negociación van a ser más difíciles. Desconfianza generada por gobiernos locales, por las empresas también. Y hay que entenderlo más de una vez. La empresa dice, sí, vamos a generar empleo en la presentación pública. Pero claro, ¿cuánto es el empleo? Va a hacer usted exploración inicial. ¿Cuánto empleo va a requerir usted? Entonces, eso se genera un proceso de desconfianza por falta de comunicación. En políticas son contradictorias las intervenciones del gobierno central y de los GATS. Podemos retomar el mismo punto que les comentaba a ustedes, la consulta popular. Si estos GATS, Portobelo, Saruma, Ponce Enríquez, obviamente tienen una política asociada a la explotación minera, han sido históricamente mineros. Potenciales riesgos al ambiente y modificación de las estructuras sociales, por supuesto que sí. La estructura social se ve hasta cierto punto fracturada por la presencia de los proyectos mineros. Rupturas familiares, conflictos en los que para ser alcalde usted tiene que decir no a la minería. Voy a recordar nada más el caso de Postete de Tarqui, donde que el presidente de la Junta Parroquial, por haber manifestado que sería bueno escuchar la ponencia de la empresa, le dijeron, usted renuncia. Entonces, las estructuras sociales, las estructuras comunitarias, sí se han visto fracturadas. Hablamos de tecnología de punta, pero el riesgo siempre está presente. Y eso hay que asumirlo, más aún en las condiciones nuestras, con peligros naturales recurrentes, sismicidad, volcanismo, fenómenos de remoción en masa, flujos de lodo. Hay un caso que es emblemático, es la ruptura de la presa de Brudiño en Brasil, en el corregimiento de Feijão, que se dio en el 2019, no estoy seguro la fecha. Pero es realmente un impacto devastador, pues. Y es una compañía muy seria, la compañía Vale, la que manejaba esta relavera. Entonces es un riesgo, existe, es decir, toda actividad humana implica un riesgo. Hoy la única forma, dicen, de estar seguro estando en la casa. Sin embargo, tenemos que salir a hacer compras. Toda actividad humana implica un riesgo. Y nuestras condiciones geológicas, geomorfológicas, hidrometeorológicas, va a existir. Por más tecnología de punta que tengamos, siempre va a estar latente el riesgo. Zonas de alta pluviosidad, igual otro de los factores que siempre esgrimen la gente que está contraria a la minería es el drenaje ácido de mina, que naturalmente es muy contaminante.
Y hay que utilizar la tecnología necesaria para mitigar los impactos. Hay que mitigar los impactos. No podemos decir que no van a existir impactos porque tenemos tecnología de punta. El conflicto marcado es por el agua. Hay que ser claros y frontales. Existe un conflicto social por el agua. Contradictoriamente, la inexistencia de agua al menos segura en las comunidades es un problema. Muchas comunidades, su modo de vida, su forma de vida está asociado al río. Y eso también hay que considerarlo. Nos ha demostrado recientemente, en abril de 2020, con el derrame del OCP, varias comunidades amazónicas al reclamo, porque su modo de vida es el agua. Entonces, este conflicto por el agua, que es histórico, obviamente se ve agravado por la mala práctica de actividades mineras, principalmente informales. ¿Y qué es lo que normalmente se publicita? Una vez más, la comunicación. El conflicto por el agua tiene que ser manejado como una política de Estado. Y eso incluye el riego agrícola. La siguiente, por favor. ¿Cómo le vemos la estructura del conflicto? Hay imprecisión, más azar, lamentablemente es así. Se ha cuestionado los estudios de impacto ambiental. En algunos casos, las comunidades han reclamado airadamente a los estudios de impacto ambiental, que hay imprecisiones. Obviamente, cada uno tiene su visión. Han sido cuestionados por áreas de influencia, naturalmente. El área de influencia es una metodología de determinación y dependiendo de la metodología, usted determina el área de influencia. No hay otra alternativa, es decir, esa es la metodología para cada uno de los componentes biótico, abiótico, socioeconómico. Se tiene metodologías. Los recursos cada vez son más presionados, y me refiero a todos los recursos, tanto recursos naturales renovables como no renovables. Para la comunidad, siempre el estilo de la empresa no es bien visto. Entonces, si es que llega con obsequios, le están comprando. Si es que no llega con obsequios, también porque no les dan. Es decir, es bien compleja la estructura. Es muy compleja la estructura. Mencionaba en una de mis primeras diapositivas las bases biológicas y culturales. Es decir, la parte cultural nuestra, creo que hay que rescatarla, ha tenido una revalorización. Pero obviamente hay una distorsión. Cuando se quiere negar un pasado histórico ligado a la minería que ha tenido el país. No podemos desconocer que nuestras culturas pre-incas, Jama, Coaque, todas aquellas, trabajaron oro, trabajaron platino, fundieron el metal. Es decir, no somos ajenos a una explotación minera. Las expectativas vienen de todos los sectores, comenzando desde aquellos que quieren al Ecuador libre de minería. Es una expectativa respetable, pero que no la comparto, pero es una expectativa. La expectativa de quienes estamos por la explotación racional de los recursos naturales. También es una expectativa. Generación de empleo, generación de ingreso de capitales, mitigar en algo el desempleo, desarrollo local que debe reestructurarse.
necesitamos tener valores en los negociadores. Más de una vez la denuncia es que fue una negociación fraudulenta, que no se sienten satisfechos. En una negociación tienen que sentirse los negociadores satisfechos. El poder impuesto lo único que hace es acallar las voces. Es un caldo de cultivo. No es que el problema ya está solucionado. El problema está callado. ¿Cuándo reviente? No lo sabemos. Pero simplemente está ahí, dormido. Hay que motivar, hay que entrar a la motivación, a la comunicación. Yo reclamo mucho que nos ha faltado a quienes proponemos la explotación de los recursos naturales. Y me voy al caso de la consulta del 2018. Yo vi N veces a personas vinculadas a ciertas ONGs que aparecían en pantalla, en la prensa y todo. Y nosotros muy poco lo hicimos. Es decir, hay que tener un mea culpa también, incluso como academia. Sí, muy pocos espacios. Entonces, claro, el discurso se vende, el no a la minería se vende y es un discurso vendible. Y no solo aquí, a nivel del mundo, y ustedes lo saben. Las condicionantes han cambiado desde marzo del 2020. Y eso ni siquiera lo habíamos pensado antes. Tenemos otro escenario, otro panorama. Una descondicionante es la mayor cantidad de desempleo que existe. Y al existir desempleo, créanme que más de uno va a irse a arriesgar a hacer minería ilegal. Siguiente, por favor. La Defensoría del Pueblo, que es una institución pública, también en determinados momentos ha tomado cierto partido, ¿sí? Superposición de poderes, lo que se hablaba de la parte jurídica. Y sí, la Defensoría del Pueblo tiene su razón de ser. Y ha emitido medidas cautelares más de una vez a favor de los pueblos y nacionalidades. Es su derecho, es su derecho. En un marco constitucional nuestro, es su derecho. Pero hay que ser objetivos. Entonces, el problema es cuando nos hemos polarizado. Y al estar polarizados, son buenos, si mi punto de vista es no la explotación, si la Defensoría del Pueblo me dice sí, protección, medidas cautelares y que no se siga la actividad minera, aplaudo. Y claro, el otro lado dice no, es un juez vendido, porque hemos polarizado la realidad nuestra. Siguiente, por favor. Este es un modelo, insisto, es un modelo de propuesta que dejo en el tapete para ser discutido. Hay que ser transdisciplinario, a más de multidisciplinario. Un modelo Estado, porque ya no quiero hablar solamente de un gobierno, sino de un modelo de Estado, porque los gobiernos caen. El Estado ecuatoriano esperemos que en el tiempo permanezca. La empresa que también tiene que hacer meas culpas. Hay denuncias y denuncias hacia las empresas. La comunidad, y comunidad hablo todos. A otros utilizan la sociedad civil, yo prefiero hablar de la comunidad. La interacción de la empresa con el Estado debe haber una responsabilidad, primerito tributaria. ¿Cuál es uno de los cuestionamientos que se tiene hacia las empresas? Que no han pagado lo que debían pagar. Estuve revisando hoy en la mañana
Y había N empresas que tenían problemas con el SRI. Entonces, la responsabilidad tributaria tiene que ser de la empresa con el Estado. Una responsabilidad ambiental, responsable de los impactos que se generan. E incluso irnos más allá. ¿Qué pasa con las relaveras que se quedan permanentemente en el tiempo una vez que se va la empresa? ¿Quién es responsable del monitoreo de ese dique de colas, de esa represa, de relaves? Porque mientras está la empresa acá, sí, tiene todo el monitoreo. ¿Pero qué pasa después? ¿Quién asume esos costos? Una responsabilidad jurídica. No podemos estar cambiando el marco jurídico de acuerdo al vaivén de quien venga de presidente. No puede ser, no podemos, debemos proyectarnos como país y obviamente social. Es una parte fundamental. La responsabilidad social de la empresa y el Estado debe ser asumido porque caso contrario los conflictos se vuelven cada vez de mayor tamaño. El Estado con la comunidad. El Estado debe cubrir las necesidades básicas insatisfechas de una comunidad que está sobre un recurso que lamentablemente no siempre lo ha servido o casi nunca lo ha servido. Y es una responsabilidad del Estado. Respeto a la estructura jurídica. No puede hablarse de justicia indígena cuando tenemos un Estado que tiene un marco legal vigente. Debe reinvertirse los recursos en las áreas de influencia directa de los proyectos. Y eso es responsabilidad del Estado a través de transferencia de conocimiento. Hay varias juntas parroquiales que realmente sus capacidades para elaborar proyectos es mínima, por no decir nula. Y las instituciones del Estado le piden un tipo de proyecto donde que tiene que ir Van, TIR, que es imposible que la comunidad presente. Tiene su idea, pero no puede materializar un proyecto. Entonces hay que hacer transferencia de conocimiento. Porque caso contrario, llegan ciertas personas, ciertos personajes, a venderse el proyecto en la comunidad y claro, la utilidad es para ellos. Entonces, la transferencia del conocimiento es vital del Estado a la comunidad. La empresa y la comunidad. Las estrategias de negociación creo que no han sido las mejores. Hay varias estrategias de negociación, expertos en negociación, que deben considerar los parámetros que les he estado indicando a ustedes. La parte étnico-cultural es vital. La cultura del agua. Pero es necesario que se tenga una negociación más transparente, si vale el término. Hay que buscar resolución alternativa de conflictos. Creo que muchas resoluciones ya fallaron. Porque siempre la comunidad relaciona Estado-empresa, empresa-Estado. ¿La policía con quién está? Con la empresa. ¿Las Fuerzas Armadas con quién están? Con la empresa. Entonces, esta relación, la comunidad no le ve bien. Entonces hay que buscar otros mecanismos alternativos a los conflictos. Pero para eso se necesita disposición de las partes. Si no tenemos una buena interrelación, la viabilidad técnica, ambiental, social, ecológica no va a ser posible. Los proyectos solamente están invisibilizados. Tenemos que repensar
hacia dónde vamos como minería legal en el país, sin dejar de lado la minería ilegal, que es un problema también que debemos asumir, Estado, comunidad y empresa en más de una ocasión. El desarrollo sostenible se logrará cuando se tenga que los tres se sienten ganadores: el Estado, la empresa y la comunidad. Gracias, estimados caballeros, por su anuencia, por su tiempo. Lamentablemente no tengo retorno, no sé qué pasa con mi máquina. No tengo retorno y creo que alguna pregunta, Sebastián, podrían hacer a través del chat. Y no sé si me publicas en la pantalla mismo para poder responderles. Bueno, agradecemos la participación del Inge y por favor, si tienen alguna pregunta, le escriben directo en el chat, por favor. La ingeniera Ana María Olaya dice que hace una pregunta: ¿a qué se refiere con procesos de consultas previas muy débiles? Es mandato constitucional la consulta previa. Está estipulado en el marco regulatorio nuestro. Pero ¿qué es lo que se ha llevado siempre, en la mayoría, por no decir casi en todos los proyectos? Es que la consultora obviamente defiende los intereses de la empresa. Y ahí vienen los conflictos. Quizás pues mencionar uno más, los conflictos con ciertas fracciones de la misma iglesia. Caritas tiene conflictos por la actividad minera, es un antiminero radical, principalmente los del sur. Entonces yo creo que la consulta previa debe manejarse de una manera más transversal, mucho más incluyente. Con lo que se ha hecho no ha sido suficiente porque los problemas se mantienen. El problema no es que se ha podido superar con la consulta previa. Recuerden ustedes que en la Constitución nuestra, la consulta previa no es vinculante. Ciertos sectores en la Asamblea Constituyente de Montecristi planteaban que la consulta previa tiene que ser cumplida sine qua non. Pasó que no sea vinculante, porque el momento que se vuelve vinculante es cada vez más complejo el panorama. Creo que la última pregunta me está indicando Sebastián. Me pregunta Patti Almeida, se mencionó intentos fallidos para combatir la minería ilegal. ¿Cuál sería una estrategia efectiva al respecto? A ver, se ha intentado militarizar. Se está militarizado la Merced de Buenos Aires. También hay rondas militares en Monte Olivo. En el 2017 se regularizó. La minería ilegal tiene que ser tratado como un problema socioambiental. Eso implica que los gobiernos autónomos centralizados también deben ser parte de la solución. Las juntas parroquiales deben ser parte de la solución. Les mencionaba el caso de San Lorenzo, donde que la gente dejó de ser minero para pasar a ser empleado de alguien que le pagaba en vez de ser solamente un minero. Recuerden ustedes que se destruyeron alrededor de 120 máquinas, si mal no me equivoco debe ser 2016 en San Lorenzo, y no se ha parado. Es decir, el proceso como tal no ha sido eficiente, la militarización no ha sido suficiente. Hay que enfrentar el otro lado, el problema de desempleo, que también afecta. Entonces, yo creo que las soluciones van en un contexto de no solo regularizar, sino que al regularizar se adquiera derechos y obligaciones. La primera foto que les ponía es los condominios de Námbija, regularizados.
Pero no es que se cumpla la normativa ambiental. Se sigue trabajando de la misma forma en que se hizo históricamente. Muchos dicen que es por costo. Entonces, creo que la minería ilegal es un problema muy complejo que tiene varios factores, varios agentes. Además, se moviliza, ¿no? No es que es estática, es dinámica. Gracias, Pati. Carlos José Zavala dice, ¿qué estrategias pueden adoptarse para concientizar a las comunidades de lo dañino de la minería ilegal e impulsar la aceptación de los proyectos formales? Es esto, la calavera por donde se lo vea es chata. Necesidades insatisfechas en la comunidad, falta de empleo, caldo de cultivo para que llegue la minería ilegal. Y con la minería ilegal todos los problemas. Hay que llegar incluyendo desde la misma academia. Como que a veces nos hemos quedado bien cómodos la academia en el claustro universitario. Creo que es hora de salir, bueno, cuando se pueda salir, y comenzar a capacitar a la gente, a que se entiendan los beneficios de la una y los perjuicios de la otra. Porque somos un país donde que se prima el tener un trabajo, y creo que es lo valioso de nuestra cultura. Entonces, si usted va a una presentación pública de cualquier estudio de impacto ambiental, la gente lo que le pide primerito es trabajo. Entonces, creo, insisto, que es una estrategia que tiene que venir del Estado, pero incluyendo a la sociedad civil. Que las ONGs hagan su parte también. Es decir, no solamente con la oposición al no. Lo más fácil para mí es el no. No a la minería, no al petróleo, no a las centrales hidroeléctricas. Está bien, no. Entonces denme una alternativa. Quizás nosotros somos los que estamos equivocados. Pero denme una alternativa viable. Gracias por tu pregunta. Sebastián, no tengo más preguntas. Yo les agradezco su paciencia. Como les digo, esto es un tema de debate. Hay que ponerlo en el contexto, como universidad, hay que ponerlo en el contexto del debate. Hay organizaciones dentro de la misma Universidad Central que son opuestas a la minería y muy radicales. ¿Sí? Entonces, les agradezco mucho. Gracias, Sebastián, por tu apoyo y hasta la próxima vez. Bueno, agradecemos a todos los participantes por su presencia. Los esperamos esta semana con temas sobre geotecnia y gestión de riesgos. Iniciamos el martes 25 con la intervención del doctor Teófilos Turqueredis con el tema riesgos sísmicos del Ecuador. Recuerden que si desean obtener el certificado, tiene el costo de $5 y esto cubre todas las charlas de este ciclo de conferencias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias.